¿Qué pasa cuando un multimillonario, tan rico y arrogante que se crece intocable, hace una apuesta imposible contra el niño que limpia los suelos de su oficina? Le ofrece 100 millones de euros y logra abrir una caja fuerte indescifrable. Lo que empieza como una broma cruel para humillar al chaval, se convierte en la lección más cara de su vida. Una que podría costarle no solo su fortuna sino todo lo que ha construido. Será un niño con los pantalones remendados quien ponga de rodillas a un titán de los negocios. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Te daré 100 millones si abres la caja fuerte. El magnate soltó una carcajada, mirando al chaval de zapatillas gastadas. No tenía ni idea de que estaba apostando contra la persona equivocada y que estaba a punto de perderlo todo. Aparta de ahí que va a pasar gente importante. La voz de Pablo de la Vega, afilada como un cuchillo, cortó el silencio del vestíbulo. La orden iba dirigida a Hugo, que se afanaba de rodillas con un trozo de tela que había conocido tiempos mejores. El niño levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una concentración absoluta, y se escabulló hacia un rincón, musitando un disculpe señor, que se perdió en la inmensidad del mármol. Hugo apenas contaba 11 años, pero sobre sus hombros menudos ya cargaba el peso de una responsabilidad que ningún crío debería soportar. Sus manos, agrietadas por el agua fría y los productos de limpieza, trabajaban sin tregua desde mucho antes de que Madrid se despertara. Las rodilleras de sus vaqueros eran un mapa de remiendos cosidos con esmero por su madre Carmen, que cada noche luchaba con aguja e hilo para mantener intacta la dignidad de su hijo frente a la pobreza que los cercaba. Pablo de la Vega era el dueño y señor de la Torre de la Vega, uno de los rascacielos más emblemáticos del Paseo de la Castellana. A sus 45 años, había levantado un imperio a base de ladrillo y tecnología. Lucía en la muñeca relojes que costaban más que un apartamento en el barrio de Salamanca y sus corbatas de seda italiana valían el sueldo mensual de cualquiera de sus empleados. Para él, personas como Hugo eran simplemente parte del mobiliario, objetos que debían estar ahí, cumpliendo su función, pero sin hacerse ver jamás. Sofía, bramó a su secretaria mientras irrumpía en el despacho principal. ¿Cuántas veces tengo que repetirle a la gente de la limpieza que no quiero cruzármelos cuando llego? Sofía Méndez, una mujer de 32 años que llevaba 6 capeando los temporales de Pablo, había aprendido a navegar su temperamento volcánico y sus comentarios hirientes. Paf, señor de la Vega, el niño solo estaba ahí haciendo su trabajo. Llega a las 6 de la mañana para dejarlo todo impecable antes de que llegue el personal. ¿Y a mí qué me importa?, replicó Pablo con un desdén palpable, dejando caer su maletín de piel sobre el escritorio de diseño. No me interesa su biografía. Solo quiero que haga su trabajo sin que yo tenga que presenciarlo. Lo que Pablo ignoraba por completo era que Hugo no estaba en la nómina de la contrata de limpieza. Era el hijo de Carmen, la mujer que sí llevaba 3 años dejándose la espalda en ese edificio. Carmen, con 35 años, era el único pilar que sostenía su familia desde que Javier, su marido, sufrió un accidente en una obra que lo dejó lisiado, incapaz de volver a realizar trabajos pesados. Ahora Javier se buscaba la vida vendiendo pañuelos en un semáforo de la M30, sacando apenas unas monedas para sus medicinas. Hugo acompañaba a su madre cada madrugada porque no había con quién dejarlo. El colegio había pasado a un segundo plano cuando las facturas de Lópidos el hospital de su padre se comieron los pocos ahorros que tenían. Pero el chaval no era de los que se quedan de brazos cruzados. Ayudaba a su madre en todo lo que podía. Cargaba los cubos de agua que pesaban más que él. Ordenaba los botes de productos, barría los pasillos, todo con una dedicación que chocaba frontalmente con su corta edad. «Mamá», le susurró Hugo cuando Carmen apareció empujando su carrito de limpieza. «Ese señor está enfadado otra vez». Carmen echó un vistazo hacia el despacho de Pablo y dejó escapar un suspiro cansado. «Tú ni caso, cariño. Nosotros a lo nuestro, a trabajar bien y a no dar problemas, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué nos trata así, si no le hemos hecho nada malo? Hay gente, Hugo, que nunca ha aprendido que todo el mundo merece un respeto. Pero eso no nos da permiso para ser como ellos. ¿Lo entiendes?» El niño asintió, aunque en su mirada había un destello que iba más allá. No era rencor exactamente, sino una determinación silenciosa, una fuerza que Carmen reconocía bien, porque era la misma que la empujaba en ella a levantarse cada día sin rendirse jamás. El día transcurría con su monotonía habitual hasta que a mediodía, un mensajero de una empresa de seguridad privada apareció en recepción. Traía un maletín metálico, grande y pesado,
sellado con precintos de alta seguridad y cubierto de pegatinas que gritaban «Confidencial». «Entrega para el señor Pablo de la Vega», anunció el hombre con voz solemne. Sofía firmó la entrega y le llevó el paquete en persona al despacho de Pablo. Era una especie de caja fuerte portátil, de un color titanio, con un panel electrónico que parecía sacado de una película de espías. Junto a ella, un sobre lacrado con documentación. «¿Pero qué demonios es esto?», gruñó Pablo mientras rasgaba el sobre. Su cara pasó de la confusión a la sorpresa más absoluta al leer el contenido. Según los papeles, la caja contenía bonos al portador por valor de 100 millones de euros. Era parte de una herencia de un tío abuelo que había muerto sin testamento claro. Habían localizado a Pablo como uno de los herederos. Pero había una trampa. La caja fuerte tenía un sistema de apertura único. No había clave numérica ni combinación. Para abrirla había que resolver una serie de enigmas matemáticos y de lógica. Si alguien intentaba forzarla, un mecanismo interno la autodestruiría junto con los 100 millones. Un desafío a medida de su excéntrico tío, que estaba convencido de que solo alguien con un cerebro privilegiado merecía quedarse con su fortuna. «Esto es de coña», masculló Pablo examinando el panel. Estaba lleno de números, símbolos matemáticos y lo que parecía una ecuación que cambiaba cada vez que rozaba un botón. Llamó a su equipo de cerebritos. 3 tipos trajeados, directivos con másteres en el extranjero, aparecieron al instante. Durante una hora entera se devanaron los sesos intentando descifrar el mecanismo. Probaron de todo. Combinaciones, buscar patrones lógicos, consultar foros de criptografía en Internet. Nada. No había manera. Tiene que haber una forma. Repetía Pablo cada vez más nervioso, golpeando la mesa con el puño. 100 millones de euros no pueden quedarse ahí metidos. «Señor», sugirió uno de los directivos, «¿y si llamamos a un cerrajero especialista?» «Ya lo he hecho», replicó Pablo. «El fabricante dice que es un modelo hecho a medida, único en el mundo. No tienen ni idea de cómo abrirlo sin que todo salte por los aires». La noticia del misterioso maletín corrió como la pólvora por toda la Torre de la Vega. La gente cuchicheaba en los pasillos sobre la caja fuerte y la fortuna que escondía. Algunos se atrevían a acercarse al despacho de Pablo para ofrecer soluciones peregrinas que él descartaba con un grito. «¿Pero me tomáis por idiota? Claro que ya he probado esas tonterías. Esto necesita algo más que la tabla de multiplicar». Hugo, mientras tanto, lo había oído todo mientras limpiaba el pasillo de al lado. Su curiosidad le pudo y, cuando Pablo salió un momento a por un café, se asomó por la puerta entreabierta. Pudo ver la caja fuerte sobre el escritorio. El panel mostraba una secuencia de números que cambiaba, pero parecía seguir un ritmo, una melodía matemática. Hugo, que antes de dejar el cole era un hacha con los números, sintió que aquello le resultaba familiar. Eran como los acertijos que le ponía su profe, don Manuel, cuando todavía podía ir a clase. «Oye tú», una voz lo sacó de sus pensamientos. Era uno de los directivos que lo había pillado espiando. «¿Qué haces ahí parado? ¿No tienes que limpiar?» «Perdón, señor», dijo Hugo bajando la cabeza y alejándose con su trapo. Pero su cerebro ya estaba en marcha. Números primos, la sucesión de Fibonacci, quizás algo de geometría. Su mente trabajaba en el problema sin que él pudiera evitarlo, incluso mientras barría y el suelo. Pablo volvió a su despacho. La frustración le salía por las orejas. Habían pasado horas y ninguno de sus ejecutivos, a los que pagaba un dineral, había conseguido nada. Su orgullo estaba por los suelos. ¿Cómo era posible que él, Pablo de la Vega, un tiburón de los negocios, no pudiera acceder a su propia herencia? «Esto es humillante», refunfuñó, mientras sus empleados lo miraban en silencio. «Tantos títulos, tantos másteres en el extranjero, y no servís para resolver un puñetero acertijo». Sofía, que lo había visto todo desde su mesa, se atrevió a intervenir. «Señor de la Vega, a lo mejor deberíamos parar un rato. A veces, las soluciones aparecen cuando dejas de buscarlas con tanta ansiedad». «¿Parar?», Pablo la fulminó con la mirada. «Hay 100 millones de euros ahí dentro y me dices que me tome un descanso». La tensión llegó a su punto máximo cuando el último de sus directivos se encogió de hombros y admitió que estaba completamente perdido. Pablo, en un arrebato de rabia y desesperación, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Salió de su despacho como un huracán y se plantó en medio del área de trabajo, donde varios empleados cotilleaban sobre el tema. Su presencia los silenció a todos de golpe. «Escuchadme todos», dijo, con una voz que se oyó en toda la planta. «Tengo una caja fuerte en mi despacho con 100 millones de euros.
Ninguno de mis lumbreras ha sido capaz de abrirla, así que aquí va mi oferta. Hizo una pausa teatral, saboreando la atención de todo el mundo. Le daré 1.000.000 de euros a quien consiga abrirla. 1 kilo. En metálico. El murmullo que se levantó fue instantáneo. La gente empezó a hablar entre sí, emocionada, haciendo planes con un dinero que no tenían. Pablo sonrió, satisfecho creyendo que había dado con la solución. Pero entonces vio a Hugo, apartado en una esquina con su trapo, observándolo todo en silencio. Y en ese instante de arrogancia total, Pablo decidió llevar su oferta a un nivel de crueldad espectacular. No, de hecho, dijo, subiendo aún más el tono, voy a ampliar la oferta. Si hasta este crío consigue abrirla, y señaló directamente a Hugo, le doy los 100 millones. El premio gordo completo. La oficina entera estalló en carcajadas. Era evidente que Pablo estaba de broma. Una broma pesada para reírse de la idea de que un niño pobre y con la ropa sucia pudiera conseguir lo que sus ejecutivos trajeados no habían podido. Imaginaos, continuó Pablo crecido por las risas, el chaval de la limpieza resolviendo lo que los matemáticos no han podido. Sería el chiste del año. Carmen, que lo había escuchado todo mientras limpiaba los cristales, sintió que el corazón se le partía. Quería correr y sacar a Sun Gozen, a su hijo, de allí, protegerlo de aquella humillación pública. Pero Hugo la miró y le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, como diciendo: tranquila, mamá, todo va bien. Señor, dijo Hugo con una voz clara y respetuosa que dejó a todos helados. ¿Lo dice en serio? Pablo lo miró, con una mezcla de diversión. Claro que lo digo en serio, chaval. Si abres esa caja te llevas todo lo que hay dentro. 100 millones de euros. ¿Y si no puedo?, preguntó Hugo. Entonces sigues fregando suelos, que es lo tuyo, respondió Pablo con una sonrisa cruel. ¿Aceptas el trato? Hugo miró a su madre. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero asintió levemente. El niño sabía que aquello podía ser la mayor vergüenza de su vida, pero también sabía algo que nadie más en esa sala sabía. Había visto el patrón en esos números, y creía que podía resolverlo. Acepto, dijo Hugo con una firmeza que hizo callar todas las risas. La oficina explotó en una mezcla de risas y comentarios burlones. La gente sacaba sus móviles para grabar lo que estaban seguros sería un momento bochornoso para el recuerdo. Pablo casi se reía en la cara del niño. «Perfecto», exclamó. «Esto me va a encantar. Sofía, trae al niño a mi despacho. Vamos a ver el espectáculo». Mientras Hugo caminaba hacia la oficina, sus pequeñas manos apretaban con fuerza el trapo que aún llevaba. El corazón le iba a 1000, pero no era por miedo. Era emoción mezclada con una determinación de acero. Llevaba demasiado tiempo siendo invisible, tratado como si no existiera. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de demostrar que la inteligencia no tiene nada que ver con el dinero que tienes en el banco o la marca de tu ropa. Pablo de la Vega no tenía ni idea de que estaba a punto de recibir la lección más cara y humillante de su vida. No sabía que el niño de zapatillas gastadas, al que acababa de despreciar, estaba a punto de cambiarlo todo. La apuesta estaba sobre la mesa y, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El despacho de Pablo se había convertido en un circo. Los empleados se arremolinaban en la puerta, estirando el cuello para no perderse detalle, mientras otros grababan con sus móviles desde todos los ángulos. La escena era tan surrealista que nadie quería perdérsela. Un niño con la ropa remendada frente a una caja fuerte de alta tecnología que había vencido a tipos con carreras y másteres. «Hacedle sitio al genio», dijo Pablo con un sarcasmo que cortaba, haciendo un gesto exagerado para que Hugo se acercara al escritorio. «No vayamos a distraerle mientras hace su magia». Las risas volvieron a llenar la sala. Hugo caminó despacio, sintiendo el peso de todas esas miradas clavadas en él. Sofía lo observaba desde su mesa con una expresión a medio camino entre la pena y la intriga. Carmen se había quedado en el pasillo, incapaz de entrar, pero también incapaz de irse. «Bueno, maestro», continuó Pablo, cruzándose de brazos y recostándose en su sillón de piel. «Tienes todo el tiempo del mundo, aunque supongo que fregar suelos no te habrá dado mucha práctica con estas cosas». Hugo se plantó frente a la caja fuerte, ignorando los comentarios. Sus ojos se clavaron en el panel electrónico. Los números danzaban en la pantalla. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Era justo lo que había pensado. Una secuencia de números primos. Pero la cosa no acababa ahí. ¿Ya te has rendido?,
Preguntó uno de los directivos desde la puerta. No pasa nada por admitir que esto te viene grande, chaval. Hugo ni se inmutó. Su dedo meñique, aún con restos de suciedad bajo la uña a pesar de haberse lavado las manos, tocó suavemente la pantalla. Los números cambiaron. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci. Don Manuel, su antiguo profe de mates, le había enseñado esa secuencia cuando aún iba al cole. Está tocando botones al tuntún, se burló alguien. Esto va a ser un desastre. Pero Sofía, que tenía mejor visión del panel, se dio cuenta de algo. El niño no aporreaba los botones. Sus movimientos eran precisos, calculados. Seguía un método. Pablo también empezó a notarlo. Su sonrisa de superioridad se fue borrando poco a poco al ver la concentración total en el rostro de Hugo. No era la cara de alguien perdido. Era la de alguien que entendía el problema. Un momento. Pablo se inclinó hacia adelante. ¿Pero tú de verdad sabes lo que haces? Hugo no contestó. Sus ojos saltaban entre diferentes secciones del panel, identificando patrones que se cruzaban. No era una sola secuencia, sino varias funcionando a la vez. Números primos en una columna, Fibonacci en otra, y una tercera que tardó un segundo en reconocer. Cuadrados perfectos, murmuró para sí mismo. Un otokuns. 4, 9, 9, 16, 25, 36. En su mente, Hugo volvió a las tardes en su antiguo colegio, cuando don Manuel se quedaba después de clase para enseñarle acertijos. Las matemáticas son el lenguaje del universo. Hugo, le decía. Da igual de dónde vengas o qué ropa lleves, los números no juzgan a nadie. Aquel profesor había visto algo especial en él. Le había buscado becas. Había hablado con directores de colegios privados. Pero entonces llegó el accidente de su padre y todo se fue al traste. Oye, la voz de Pablo lo sacó de sus recuerdos. Te he hecho una pregunta. ¿Sabes lo que estás haciendo o solo me haces perder el tiempo? Estoy en ello, señor, respondió Hugo sin levantar la vista. Pablo soltó una risa corta, nerviosa. Por primera vez desde que lanzó su apuesta, sintió una punzada de inquietud. No, era imposible. Seguramente el crío no podría. De verdad que no. Sería pura chiripa que hubiera identificado un par de secuencias básicas. Hugo pulsó una serie de números en un orden muy concreto. El panel emitió un sonido suave, diferente a los pitidos de error que había estado haciendo antes. Era un tono de confirmación. ¿Qué ha sido eso?, preguntó un empleado. Nada, seguro que es otro error, dijo Pablo, aunque su voz sonaba menos convencida. Sofía se acercó un poco más, fascinada. Conocía muy a Pablo lo suficiente como para saber cuándo estaba nervioso, y ahora mismo lo estaba. Su pie no paraba de golpear el suelo, un tic que solo le aparecía cuando la ansiedad le podía. Hugo siguió a lo suyo. El panel mostraba ahora una nueva capa del enigma. Símbolos geométricos. Triángulos, círculos, cuadrados, cada uno con un número dentro. Era un acertijo dentro de otro. Esto es ridículo. Pablo se levantó de su silla. Llevas 10 minutos. Admite que no tienes ni idea y déjalo ya. Déjele que lo intente, dijo Sofía en voz baja. Usted mismo le dio todo el tiempo del mundo. Pablo la miró de reojo. Sofía nunca le llevaba la contraria, y menos en público. Pero había algo en la situación que la había empujado a defender al niño. Como quieras. Pablo volvió a sentarse molesto. Pero es una pérdida de tiempo. Hugo bloqueó todo el ruido. Los susurros, las risitas contenidas, los comentarios sarcásticos. Se concentró solo en el panel. Los símbolos tenían una correspondencia numérica. El triángulo eran 3 lados. El cuadrado 4. El círculo representaba el infinito. O quizás, el 0. Pulsó la secuencia. Círculo, triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, siguiendo el patrón que había identificado. Otro tono de confirmación sonó desde la caja. El silencio que siguió fue total. Hasta los que se estaban riendo se callaron. Todos habían escuchado ese sonido. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien desde el fondo. Pablo se puso de pie tan rápido que su silla casi vuelca. No podía ser. Es imposible. Pero el panel estaba cambiando. Las luces rojas del panel parpadearon y se volvieron amarillas. Hugo había superado 2 niveles de seguridad. Quedaba uno. Pura potra, dijo Pablo, pero la voz le temblaba. No hay forma de que un crío... Se calló al ver lo que apareció en la pantalla. La fase final no eran solo mates. Era un acertijo de lógica combinado con secuencias. Exigía no solo entender los números, sino pensar de forma abstracta.
Conectar ideas que no parecían relacionadas. Hugo leyó el acertijo. El padre de Ana tiene 3 hijas. La primera se llama Abril. La segunda se llama Mayo. ¿Cómo se llama la tercera? Era engañosamente fácil. Cualquiera diría junio son nosotros de mío junio, siguiendo el patrón de los meses. Pero Hugo sonrió levemente. La respuesta estaba en la propia pregunta. Ana tecleó en el panel. La caja fuerte emitió una serie de clics metálicos. Las luces amarillas se volvieron verdes. La pantalla mostró un mensaje. Acceso concedido. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. No. Susurró Pablo con la cara blanca como el papel. No. Hugo dio un paso atrás. Miró la cerradura ahora liberada y sin tocar nada más, se giró hacia Pablo. Ya está, señor, dijo con calma. Puede comprobarlo. Pablo se acercó a la caja como un autómata. Le temblaban las manos cuando agarró la manija. La puerta se abrió suavemente, revelando fajos y fajos de bonos al portador. Exactamente como decían los papeles. 100 millones de euros en títulos negociables. El silencio se rompió por el ruido de un móvil cayendo al suelo. Y luego otro. Los empleados que estaban grabando se habían quedado tan de piedra que se les habían aflojado las manos. Lo ha conseguido, susurró Sofía llevándose una mano a la boca. De verdad lo ha conseguido. Pablo miraba el interior de la caja, incapaz de procesarlo. El niño al que había humillado públicamente, del que se había burlado, el niño al que había tratado como si fuera invisible durante meses, acababa de resolver un enigma que sus ejecutivos mejor pagados no habían podido ni rozar. «Tony, es trampa», dijo al fin con la voz hueca. Alguien le ha chivado la respuesta. Tiene que ser eso. Señor de la Vega, intervino Sofía con firmeza. Hemos estado todos aquí. Nadie le ha dicho nada. Lo ha resuelto él solo. Entonces ha podido suerte. Pura chiripa ciega. ¿Suerte en 3 niveles de acertijos distintos?, preguntó uno de los empleados que había estado observando de cerca. Cada nivel exigía un tipo de razonamiento. Eso no es suerte. Hugo seguía quieto, viendo cómo Pablo se derrumbaba. No sentía alegría, solo una extraña tristeza al ver a un adulto negándose a aceptar la realidad. Carmen por fin entró en el despacho, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró al oído. «Mamá, ¿de verdad lo he hecho?», preguntó Hugo, como si aún no se lo creyera. «Lo has hecho, mi vida, lo has hecho». Pablo los observaba, con la mente a 1000 por hora. Había hecho la apuesta delante de docenas de testigos. Muchos lo habían grabado en vídeo. No podía echarse atrás ahora sin destruir completamente su reputación. «Esto no cuenta», dijo desesperado. «Era una broma. Nadie se toma en serio estas cosas». «Usted dijo que iba en serio», respondió Hugo mirándole directamente a los ojos. «Se lo pregunté 2 veces y usted lo confirmó. Eres un niño. Los contratos con menores no son válidos. Pero las promesas públicas sí lo son», intervino Sofía. «Sobre todo cuando hay veces en vídeos que lo demuestran». Pablo la miró como si lo hubiera traicionado. «¿De qué lado estás?». «Del lado de lo que es justo», respondió ella sin dudar. Hizo una apuesta pública. El niño cumplió su parte. Ahora le toca a Vitozunka a usted cumplir la suya. Los empleados empezaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus móviles de nuevo, no para grabar, sino para revisar los vídeos que ya tenían. La evidencia era clara y todo innegable. Pablo se desplomó en su silla, con la cara entre las manos. 100 millones de euros. Era más de lo que algunos de sus negocios generaban en un año. No era una cantidad que pudiera ignorar o sustituir fácilmente. «Necesito hablar con mis abogados», dijo finalmente. «Esto no puede ser legal». «Señor de la Vega», dijo don Fernando, el contable jefe, un hombre de 60 años respetado por todos. «Con todo el respeto, usted hizo una apuesta pública y el niño la ha ganado limpiamente. Tú también, Fernando. Os vais a poner todos en mi contra». No es ponernos en su contra, es reconocer la verdad. Si intenta echarse atrás ahora, perderá algo mucho más valioso que el dinero. Su palabra. Pablo levantó la vista, mirando a su alrededor. Todos sus empleados lo observaban con una mezcla de decepción y expectación. Sabía que don Fernando tenía razón. Si no cumplía, nunca más tendría credibilidad en el mundo de los negocios. «Dadme tiempo para pensar», dijo derrotado. «Esto es, necesito procesarlo». «Tómese el tiempo que necesite», dijo Carmen por primera vez, con una voz firme a pesar de las lágrimas.
Pero mi hijo cumplió su parte del trato. Esperamos que usted haga lo mismo. Madre e hijo salieron del despacho, seguidos por las miradas de todos. Cuando se fueron, estallaron las conversaciones. Empleados debatiendo sobre lo que acababa de pasar, sobre las implicaciones, sobre lo increíble que había sido presenciarlo. Sofía se acercó a Pablo, que seguía inmóvil en su silla. Señor, tiene que decidirse pronto. Esto ya se está compartiendo en redes sociales. ¿Qué? Varios empleados han subido los vídeos. Ya hay miles de reproducciones. La gente está preguntando qué va a pasar, si va a cumplir su promesa. Pablo sintió que el mundo se le venía encima. No solo había perdido una apuesta imposible, sino que ahora era un espectáculo público. Miles de personas lo estaban observando, esperando ver qué clase de hombre era en realidad. Don Fernando se quedó cuando los demás se fueron. Pablo, dijo usando su nombre de pila por primera vez en años. Conozco a su mendia, a ese niño y a su madrazo de madre. Llevan tiempo aquí. Son buena gente que lo está pasando muy mal. ¿Y eso qué importa? Importa porque tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario. No solo cumplir una promesa, sino cambiar vidas. O puedes ser recordado como el otro hombre que humilló a un niño y luego le robó lo que había ganado. Tú eliges. Pablo no contestó. Se quedó en su despacho vacío, mirando la caja fuerte abierta, procesando que un niño de 11 años acababa de darle la lección más humillante de su vida. Fuera, en el pasillo, Hugo abrazaba a su madre mientras ella lloraba. Una mezcla de orgullo, miedo y esperanza. Habían ganado la apuesta, pero la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La noche cayó sobre Madrid cuando Carmen y Hugo llegaron a su pequeño piso en Vallecas. El viaje en metro había sido en silencio, ambos aún asimilando lo ocurrido. El frescor de la noche era un alivio tras la tensión sofocante de aquella oficina. Javier los esperaba en la puerta, apoyado en su bastón con cara de preocupación. ¿Qué ha pasado? Me han llegado mensajes, dicen que hay vídeos de Hugo por internet. Carmen abrazó a su marido y por primera vez se permitió llorar sin control, liberando una emoción demasiado grande para guardarla. Papá, dijo Hugo con voz queda. He resuelto un acertijo que nadie podía. ¿Qué acertijo? Uno que vale 100 millones de euros. Javier miró a su mujer buscando una explicación. Carmen asintió, incapaz de hablar. El padre se dejó caer en la única silla del salón, cuyo crujido rompió el silencio. Contádmelo todo, dijo, mientras Hugo relataba lo sucedido. Su voz iba ganando seguridad. Habló de los números primos, de Fibonacci, del acertijo de Juan. Javier lo escuchaba con los ojos como platos, reconociendo en su hijo ese brillo que las dificultades habían intentado apagar. Siempre supe que eras especial, dijo Javier cuando Hugo terminó, con sus propias lágrimas asomando. Tu profesor, don Manuel, me lo decía siempre. Este niño va a llegar lejos. Pero papá, el señor de la Vega no quiere pagar. Dice que era una broma. Y... Entonces no es un hombre de palabra, respondió Javier con una firmeza que los sorprendió. A pesar de su cuerpo maltrecho, su voz tenía la autoridad de quien ha trabajado con dignidad toda su vida. Pero la verdad siempre se abre camino. No sabían hasta qué punto. En ese mismo instante la verdad estaba explotando en Internet. En su lujoso ático con vistas a la ciudad, Pablo de la Vega no podía dormir. La panorámica de las luces de la capital, que normalmente le llenaba de orgullo, ahora parecía burlarse de él. Cada ventana iluminada era un ojo juzgándole. Su teléfono no había parado de sonar en horas. Llamadas de socios, mensajes de su familia, notificaciones o incesantes de redes sociales. Intentó apagarlo, pero la ansiedad de no saber qué pasaba era peor que la cruda realidad. Finalmente, a las 2 de la mañana se rindió y lo encendió. Lo que vio le heló la sangre. El vídeo había reventado. No miles de reproducciones, como dijo Sofía. Millones. El clip donde le hacía la cruel apuesta a Hugo superaba los 3 millones de visitas. El vídeo de Hugo abriendo la caja fuerte. 5 millones. Los comentarios eran devastadores. Este tipo es la definición de miserable. Ese niño es un genio y este impresentable solo quería humillarlo. Si no cumple su promesa, deberían hundirle la empresa. ¿Alguien sabe dónde trabaja este señor? Hay que hacer justicia. Pablo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esto no era un problema de reputación personal. Era una crisis que podía demoler todo lo que había construido. Marcó el número de su abogado sin mirar la hora. Alejandro Torres, su consejero legal durante 15 años, respondió con voz de ultratumba. Pablo, son las 2 de la mañana. Alejandro, es una emergencia. ¿Has visto los vídeos?
¿Tus socios? Un largo suspiro al otro lado. Los he visto. Todo el país los ha visto. Necesito opciones legales. Tiene que haber una forma de anular esto. Pablo, escúchame con atención. La voz de Alejandro perdió todo rastro de sueño y se volvió grave. Técnicamente una promesa verbal, pública, ante testigos y grabada en vídeo, tiene peso legal, especialmente cuando ambas partes han cumplido su acuerdo. Ambas partes, es un niño que hizo exactamente lo que le pediste. Abrió la caja. Tú prometiste 100 millones si lo hacía. Hay testigos, hay vídeo, hay pruebas. Pablo caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad dormida a sus pies. Entonces, ¿qué me recomiendas? Como tu abogado te digo que pagar es la opción menos dañina. Como tu amigo te digo que es lo correcto. Son 100 millones de euros, Alejandro. No es calderilla. Lo sé. Pero el coste de no pagar será mucho mayor. Ya hay peticiones online pidiendo boicotear tus empresas. Clientes preguntando si quieren asociarse con alguien como tú. Tu reputación vale más de 100 millones. Pablo colgó sin despedirse. Algo que no había hecho nunca. El cristal le devolvía el reflejo de un hombre que no reconocía. Despeinado. Con ojeras. Derrotado. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su hermana mayor, Beatriz, que vivía en Múnich y a quien respetaba más que a nadie. Pablo, acabo de ver los vídeos. ¿En qué te has convertido? Mamá estaría avergonzada. Esa frase le dolió más que cualquier comentario en internet. Su madre había muerto hacía 5 años. Una mujer humilde que había limpiado casas para pagarle los estudios. Ella había sido como Carmen. Trabajadora, digna, sacrificada. Por primera vez en años Pablo de la Vega lloró. Al amanecer del día siguiente, Madrid despertó con la historia en todos los titulares. Magnate humilla a niño prodigio y se niega a pagar. Hugo, el niño de 11 años que resolvió lo imposible. Justicia para Hugo. Miles exigen que el empresario cumpla su palabra. En el colegio donde Hugo había estudiado, el profesor don Manuel llegó temprano como siempre. Un compañero lo paró en el pasillo, enseñándole el vídeo. Oye Manuel, ¿ese no es tu antiguo alumno Hugo García? El profesor se ajustó las gafas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a su antiguo alumno resolver los acertijos con la misma concentración que mostraba en clase. Es él, susurró. Sabía que era brillante, pero esto es extraordinario. ¿Por qué dejó el colegio un talento así? Problemas familiares. Su padre tuvo un accidente. Necesitaban el dinero. Intenté conseguirle becas, pero el papeleo es lento y la necesidad era urgente. El profesor se sentó en su despacho, una idea tomando forma en su cabeza. Cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Si ese empresario no hacía lo correcto, él se aseguraría de que Hugo recibiera las oportunidades que merecía por otras vías. En la Torre de la Vega, el ambiente era irrespirable. Sofía fue de las primeras en llegar y se encontró una marabunta de periodistas en la puerta. ¿Es verdad que su jefe humilló a un niño? ¿Va a cumplir su promesa? ¿Dónde está el señor de la Vega? Se abrió paso como pudo con el corazón a mil. La recepción parecía una zona de guerra. Don Fernando ya estaba en su despacho, con cara de no haber dormido. Sofía, esto se nos ha ido de las manos, dijo sin rodeos. Acabo de recibir llamadas de 3 clientes importantes preguntando si deben cancelar sus contratos. ¿En serio? Muy en serio. La imagen de la empresa está por los suelos. Y todo por la arrogancia de un solo hombre. ¿Crees que pagará? Don Fernando suspiró. Conozco a Pablo desde hace 20 años. Es orgulloso, cabezota, a veces cruel. Pero no es estúpido. Al final verá que no le queda otra. A las 9 de la mañana, Pablo llegó al edificio con gafas de sol y una gorra, intentando pasar de incógnito. No funcionó. Los periodistas lo rodearon. Señor de la Vega, ¿va a cumplir? ¿Se arrepiente de haber humillado a Hugo? Se abrió paso a empujones, con el sonido de los flashes resonando como disparos. En su despacho, don Fernando lo esperaba. Tenemos que hablar. Ahora. Pablo se quitó las gafas, mostrando unos ojos rojos e hinchados. Fernando, por favor, no empieces. 3 clientes han cancelado esta mañana. Otros 5 están reevaluando su relación con nosotros. Las acciones de nuestras filiales están cayendo. Los empleados tienen miedo de perder el trabajo. ¿Por qué? Es algo personal, no tiene nada que ver con la empresa. Tiene todo que ver con la empresa cuando su CEO es la cara de esa empresa. Don Fernando dejó caer una carpeta sobre la mesa. Son las proyecciones de nuestro equipo de comunicación.
Si no arreglas esto en 48 horas, podríamos perder hasta un 30 de nuestra base de clientes. Pablo abrió la carpeta, con las manos temblorosas. Los números eran terroríficos. Peor que cualquier crisis financiera que hubiera afrontado. Hay más, continuó Fernando. Me ha llamado el sindicato. Están valorando convocar una huelga en solidaridad con Hugo. Dicen que si tratas así a un niño, ¿cómo tratarás a tus empleados? Esto es ridículo, el mundo se ha vuelto loco. No, Pablo. El mundo está reaccionando a una injusticia evidente. Humillaste públicamente a un niño vulnerable. Apostaste algo que no querías perder y ahora te niegas a cumplir. La gente no es tonta. Pablo se desplomó en su silla, mirando la caja fuerte aún abierta. Esos malditos bonos brillando bajo la luz. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó don Fernando suavizando la voz. Que ese niño con todo el derecho del mundo a odiarte, no está dando entrevistas, no está hablando mal de ti. Solo está esperando que cumplas tu palabra. Mientras, en el pequeño piso de Vallecas, también había periodistas acampados fuera. Carmen se había negado en rotundo a que Hugo hablara con ellos. Mi hijo es un niño, no un espectáculo. Le había espetado a una reportera que llamó a la puerta. El teléfono de Carmen tampoco paraba de sonar. Programas de televisión queriendo entrevistar a Hugo. Abogados ofreciéndose gratis, incluso productores de cine preguntando por los derechos de la historia. No sé qué hacer, le confesó a Javier mientras Hugo dormía. Esto es demasiado. Tranquila, respondió Javier, acariciándole la mano. Mantengamos la calma. Pablo hizo una promesa. O la cumple o no. Lo demás es ruido. Un golpe diferente en la puerta lo sobresaltó. No era el aporreo de los periodistas, sino algo más suave, casi tímido. Javier abrió. Era don Manuel el profesor con una carpeta bajo el brazo. Profesor, dijo Carmen sorprendida. ¿Qué hace aquí? He venido a hablar del futuro de Hugo, dijo él, entrando. He visto los vídeos. He visto lo que mi alumno es capaz de hacer. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Don Manuel abrió la carpeta. He contactado con 5 de los mejores colegios privados de Madrid. Y con 3 universidades. Todos están dispuestos a ofrecerle a Hugo una beca completa si vuelve a estudiar. Carmen se tapó la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas. Pero hay más, continuó el profesor. La Universidad Politécnica quiere hacerle unas pruebas. Creen que podría entrar en un programa especial para superdotados. ¿Superdotados?, repitió Javier. ¿Cómo es? Niños con habilidades cognitivas excepcionales. Matemáticas, ciencias, lógica. Hugo tiene el perfil perfecto. Podría recibir educación avanzada, tutorías con catedráticos, acceso a recursos que normalmente solo tienen los de posgrado. Pero eso cuesta un dineral, dijo Carmen, y su esperanza empezó a flaquear. Nosotros no podemos... Las becas lo cubren todo. Matrícula, material, incluso transporte y comedor. ¿Y si el señor de la Vega cumple su promesa? Don Manuel dejó la frase en el aire. «Y si cumple», repitió Javier con amargura. Ese es el problema, ¿no, verdad? Hugo apareció en la puerta de su cuarto, despertado por las voces. Al ver a su profesor, sus ojos se iluminaron de una forma que Carmen no había visto en años. «Profe, Hugo, chaval, qué orgulloso estoy de ti». Don Manuel se levantó y lo abrazó. «Has demostrado exactamente lo que siempre supe, que tu mente es brillante». ¿De verdad lo cree? Lo sé. Y no soy el único. Hay mucha gente que quiere ayudarte a desarrollar tu talento. Por primera vez desde la apuesta, Hugo sonrió de verdad. A las 3 de la tarde, Pablo convocó una reunión de emergencia con todos los jefes de departamento. La sala de conferencias estaba llena, el aire cargado de tensión. Señoras y señores, empezó Pablo con voz cansada. Ya conocen la situación. Necesito saber el impacto real en nuestras operaciones. El jefe de personal fue el primero. Señor, hemos recibido 20 dimisiones solo esta mañana. Empleados que dicen que no quieren trabajar para alguien que trata así a los niños. La jefa de ventas continuó. Hemos perdido el contrato con Logísticas Ibérica. 30 millones de euros anuales. Han dicho que no pueden asociarse con nuestra imagen actual. El director de marketing añadió. Las redes sociales nos están masacrando. Los hashtags más grande justicia para Hugo y Pablo sin palabras son tendencia mundial. Algunas marcas están retirando nuestros productos de sus tiendas. Cada informe era un puñetazo en el estómago para Pablo. Vio las caras a su alrededor. Algunos mostraban una mal disimulada satisfacción. Otros, una preocupación genuina.
Ninguno le mostraba el respeto de antes. Sofía, que había estado tomando notas, finalmente habló. Señor de la Vega, con todo el respeto, la solución es obvia. ¿Me cuál? Cumpla su promesa. Públicamente. Con humildad. Convierta esto en una historia de redención en lugar de una de crueldad. Pablo la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que me humille públicamente? Le estoy diciendo que haga lo correcto, respondió Sofía sin bajar la mirada. El orgullo no vale lo que está perdiendo. Don Fernando se puso en pie. Pablo, voy a decirte algo que quizás nadie más se atreve. Tu madre limpió casas para que tú pudieras estudiar. Se dejó las rodillas fregando suelos para que tú pudieras llevar corbata. Y ahora estás despreciando a una mujer que hace exactamente lo mismo por su hijo. El silencio en la sala era absoluto. Carmen es tu madre hace 30 años, continuó Fernando. Y Hugo eres tú a los 11 años, con un talento que necesita una oportunidad. La diferencia es que tu madre encontró gente que la respetó. ¿Vas a ser tú quien le quite esa oportunidad a otro niño? Pablo sintió que se quedaba sin aire. Nunca había hecho esa conexión. Pero ahora era imposible ignorarla. Necesito tiempo para pensar, dijo en un susurro. No tienes tiempo, intervino el director financiero. Mañana vencen 3 contratos clave. Han dicho que esperarán a ver cómo resuelves esto antes de firmar. Estamos hablando de 200 millones de euros en juego. Pablo levantó la vista de golpe. ¿200 millones? Sí. Así que la pregunta real es, ¿vas a perder 200 millones por no pagar 100? La ironía era brutal. Había apostado 100 millones creyendo que era imposible perder. Ahora, perder esos 100 millones podría salvarle 200. Pero más allá de los números, algo más pesaba en su conciencia. La imagen de su madre de rodillas. La imagen de Carmen. La imagen de Hugo, con ese talento brillante oculto tras la ropa remendada. Quiero hablar con el niño, dijo finalmente. Arregla una reunión privada. Solo él, su madre y yo. Sofía asintió. Lo intentaré, señor. Pero no sé si aceptarán. Diles que quiero pedirles perdón, de verdad. Por primera vez en días, un atisbo de esperanza apareció en el rostro de sus empleados. Quizás, solo quizás, su jefe no estaba completamente perdido. La pregunta era si sería suficiente, o si el daño ya era irreparable. Afuera los periodistas esperaban. Y en un pequeño piso de Vallecas, un niño de 11 años solo esperaba que un adulto cumpliera su palabra. La reunión se fijó para el día siguiente a las 5 de la tarde en un lugar neutral. El despacho del notario don Ramiro Ibáñez, un hombre de 70 años con una reputación intachable en Madrid. Sofía había sugerido el lugar para que ambas partes se sintieran seguras. Carmen había pasado la noche en vela. ¿Debían confiar en Pablo? Sería otra humillación. Tenemos que ir, le había dicho Javier por la mañana. Si no vamos, siempre nos preguntaremos qué habría pasado. Hugo se merece escuchar lo que tiene que decir. Hugo estaba extrañamente callado mientras se preparaban. Se puso sus mejores pantalones y una camisa que su madre había planchado 3 veces. «Estás muy guapo, mi amor». «Oye, Soroto», le dijo Carmen. «Mamá, ¿tú crees que de verdad quiere pedir perdón?» Carmen se arrodilló frente a él. «No lo sé, Hugo. Pero sé que pase lo que pase hoy, tú has demostrado que eres brillante, valiente y digno de respeto. Y si no cumples, seguiremos adelante. Don Manuel ya ha conseguido esas becas. Tu futuro no depende de ese hombre. Depende de ti». Hugo asintió, pero en sus ojos aún brillaba la esperanza de que Pablo hiciera lo correcto. Pablo llegó media hora antes, solo con don Fernando. Se le veía agotado, con ojeras, el traje arrugado. No era la imagen del empresario impecable, sino la de un hombre vencido. «Señor de la Vega», le saludó el notario cortés pero frío. «Espero que esta reunión sea productiva». «Ese es mi deseo también», respondió Pablo, con una humildad que don Fernando jamás le había oído. A las 5 en punto llegaron Carmen, Javier y Hugo. La tensión en la sala era casi sólida. «Gracias por venir», dijo Pablo con la voz rota. «Sé que no tenéis razones para confiar en mí». «No, no las tenemos», respondió Javier. «Humillaste a mi hijo, te reíste de él, y cuando perdiste intentaste escaquearte». Pablo bajó la mirada. «Tiene toda la razón». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Carmen. «Porque necesito deciros algo que debí decir hace días». Pablo levantó la vista con los ojos húmedos. «Lo siento. Os pido perdón. A Hugo. A usted, señora Carmen. A su familia. Lo que hice fue imperdonable». Hugo se adelantó un paso. «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue tan malo conmigo?».
La pregunta, con la honestidad brutal de un niño, lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. «Porque soy un hombre que olvidó de dónde venía», respondió Pablo con la voz quebrada. «Mi madre limpiaba casas, Hugo. Igual que la tuya. Se dejó las rodillas para que yo pudiera estudiar. Y en algún punto del camino, al tener éxito, lo olvidé todo. Empecé a ver a la gente como tu madre como si fueran menos, como si su trabajo definiera su valor. Cuando te vi ese día no vi a una persona, vi un estorbo. Y eso dice algo horrible de mí». «¿Y ahora?», preguntó Hugo. «Ahora sí me ve, Tokun. Ahora veo a un niño que es más inteligente que todos mis directivos juntos. Veo a alguien que me ha enseñado la lección más importante de mi vida, que la valía de una persona no tiene nada que ver con su dinero o su cargo». El notario carraspeó. «Señor de la Vega, ¿desea formalizar algún acuerdo?». Pablo se levantó, fue a su maletín y sacó un sobre grande. Se lo puso delante a Hugo. «Aquí están los bonos. 100 millones de euros. Tal y como prometí. Son tuyos. Sin condiciones. Sin letra pequeña». Hugo miró el sobre como si fuera de otro planeta. Carmen se tapó la boca con las manos. Yo tosiendo sin parar. Javier tuvo que sentarse, temblando. «Pero quiero hacer algo más», continuó Pablo. «Si me lo permitís, contacté con la Universidad Politécnica. Quiero crear un fondo educativo completo para Hugo. No solo el colegio, sino la universidad, máster, doctorado, lo que él quiera estudiar, todo pagado». «¿Por qué?», susurró Carmen. «Ya nos está dando los 100 millones. Porque tengo que hacerlo. Porque vi a profesores diciendo que tu hijo es un genio. Vi el potencial que estuve a punto de despreciar y quiero asegurarme de que no se desperdicie». «Es muy generoso», dijo Javier. «Pero, ¿por qué deberíamos confiar en usted?». «No deberíais», admitió Pablo. «Por eso el notario lo registrará todo. El fondo estará en un fideicomiso independiente, gestionado por don Manuel y la universidad. Yo no tendré control sobre él, solo la obligación de financiarlo». El notario asintió. «Confirmo que he revisado los documentos. Son legalmente vinculantes e irrevocables». Hugo miraba a Pablo, intentando entender cómo alguien podía ser tan cruel y luego tan generoso. «Señor Pablo», dijo con voz clara, «¿usted de verdad está arrepentido o solo tiene miedo de lo que dice la gente?». La pregunta era un puñal. Pablo se arrodilló para mirarlo a los ojos. «Las dos cosas», admitió con una sinceridad brutal. «Tengo miedo de perder mi empresa, sí, pero también estoy arrepentido de verdad. Porque vi fotos antiguas de mi madre limpiando casas y me di cuenta de que te estaba tratando como otros probablemente la trataron a ella. Y eso me rompió el corazón». «¿Pues su madre también limpiaba casas?», preguntó Hugo, y su hostilidad empezó a disiparse. «Sí, durante 20 años, para que yo pudiera estudiar y tener una vida mejor. Y usted lo olvidó». «Lo olvidé, y fue el peor error de mi vida». Hugo miró a su madre buscando guía. Carmen asintió levemente. «Acepto su disculpa», dijo Hugo finalmente. «Y acepto el dinero, porque lo prometió y lo necesitamos. Pero quiero que sepa algo». «¿Qué cosa?». «Que yo nunca voy a olvidar de dónde vengo. No importa cuánto dinero tenga. Siempre recordaré que mi madre limpiaba suelos y que mi padre vendía pañuelos en los semáforos. Porque ellos me enseñaron que el trabajo honrado es digno, sea cual sea». Las palabras de Hugo resonaron en la sala. Pablo sintió las lágrimas correr por sus mejillas, sin importarle ya esconderlas. «Eres más sabio a tus 11 años que yo a mis 45. Ojalá pudiera volver atrás y tratarte con el respeto que merecías». «No puede volver atrás», respondió Hugo con una madurez impropia de su edad. «Pero puede hacer las cosas bien de ahora en adelante». Carmen por fin cogió el sobre. Dentro estaban los bonos, 100 millones de euros. «Esto va a cambiar nuestras vidas», murmuró. «Ya las ha cambiado», dijo don Fernando por primera vez. «Lo ha cambiado todo para todos nosotros». El proceso de firmar los papeles duró casi una hora. «Señora Carmen», dijo Pablo mientras esperaban, «quiero ofrecerle algo más». «¿Más?». Carmen lo miró con recelo. «Un trabajo de verdad en mi empresa, no en la limpieza. En recursos humanos como asesora de bienestar del empleado. Alguien que se asegure de que los trabajadores sean tratados con dignidad. Pero yo no tengo estudios para eso. Tiene algo mejor. Experiencia. Sabe lo que es sentirse invisible, menospreciada. Eso la hace perfecta para el puesto. Y pagaremos toda la formación que necesite». Javier le apretó la mano. «Es tu decisión, cariño». Carmen miró a Pablo buscando un engaño, pero vio sinceridad. Cansada, imperfecta, pero real. «Lo pensaré», dijo.
Pero si acepto será para hacer el trabajo bien, no por caridad. No esperaría menos, respondió Pablo. Cuando todo estuvo firmado, el notario lo anunció. Todo es oficial. Hugo era dueño de 100 millones de euros. Su educación estaba garantizada. Su madre tenía una oferta que podía cambiarlo todo. ¿Puedo decir algo?, pidió don Fernando. He trabajado con Pablo 20 años. Lo he visto en sus mejores y peores momentos. Pero nunca le había visto aprender una lección tan importante. ¿Qué lección?, preguntó Hugo. ¿Qué me razón tú? Que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cómo tratas a la gente, especialmente a los que no se pueden defender. Cuando salieron de la notaría, el sol se ponía sobre Madrid. Los periodistas seguían allí. Juntos, Pablo y la familia de Hugo caminaron hacia las cámaras. Hoy se ha hecho justicia, dijo Pablo. He cumplido mi promesa. Pero más importante, he aprendido que había olvidado mis raíces. Este niño me ha enseñado en una semana más de lo que yo he aprendido en 20 años de negocios. ¿Cómo te sientes, Hugo?, preguntó una reportera. Contento de que haya cumplido su palabra, respondió Hugo tras pensar un momento. Y espero que otros adultos también aprendan a mantener sus promesas. Las cámaras capturaron ese instante. Un niño de 11 años, entre su familia y un empresario arrepentido, enseñando al mundo sobre la integridad. Esa noche, los vídeos de la reconciliación se hicieron aún más virales. Fe en la humanidad restaurada. Este niño es el futuro de nuestro país. Pablo de la Vega ha demostrado que la gente puede cambiar. En su pequeño piso, la familia planeaba su futuro. Pagar deudas, una casa mejor, la operación de Javier. Y después, vivir con dignidad, sin olvidar nunca de dónde venimos, dijo Carmen. Como le prometí al señor de la Vega, añadió Hugo. En su ático, Pablo miraba las luces de la ciudad. Había perdido 100 millones, pero había ganado algo que no tenía precio, una segunda oportunidad para ser la persona que su madre había criado. Sonó el teléfono. Era su hermana Beatriz. He visto los vídeos de hoy, dijo. Mamá estaría orgullosa. Esas 3 palabras valían más que cualquier fortuna. La historia había dado un giro inesperado, pero aún no había terminado. El verdadero impacto de todo aquello apenas comenzaba a manifestarse. El amanecer fue diferente para la familia García. Por primera vez en años, Carmen se despertó sin el nudo de ansiedad en el estómago. Javier ya estaba despierto mirando los papeles del notario una y otra vez, como si necesitara confirmar que era real. Estaba pensando en todo lo que podemos hacer, dijo, emocionado. Operarme la pierna, un piso donde Hugo tenga su propio cuarto. Comprar las medicinas sin tener que elegir. Vamos a hacer todo eso, dijo Carmen sentándose a su lado. Pero con calma. ¿Sabes qué es lo que más me ilusiona? Que Hugo va a tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Va a ser alguien grande. Ya es alguien grande, corrigió ella. Ayer le enseñó a un millonario lo que es la dignidad. Hugo apareció en pijama. ¿De verdad pasó todo lo de ayer o lo soñé? Carmen lo abrazó. Pasó de verdad, mi amor. Y ahora todo va a cambiar. En las semanas siguientes, el cambio fue tangible. Se mudaron a un piso modesto pero digno en un barrio seguro. Tenía 3 habitaciones y un pequeño escritorio para Hugo. Javier se sometió a la cirugía con éxito y tras meses de rehabilitación, volvió a caminar sin bastón. Carmen aceptó el puesto en la Torre de la Vega, pero con condiciones. Quiero trabajar de verdad. Ganarme el respeto, le dijo a Pablo. Su primer día fue intimidante, pero pronto se convirtió en una pieza clave. Creó un programa de bienestar para los empleados de base, basándose en su propia experiencia. Necesitamos ayudas para los padres y madres solteros, sugirió, recordando sus propias dificultades. Y sus ideas fueron escuchadas y valoradas. Hugo empezó en el programa para superdotados. Al principio se sintió un bicho raro. No pertenezco aquí, le dijo a su madre. Los otros niños hablaban de libros que él no había leído, de viajes que nunca había hecho. Hugo, ¿quién abrió una caja fuerte que ejecutivos con máster no pudieron? Le recordó Carmen. ¿Quién les enseñó a esos a esos adultos sobre la humildad? Tú perteneces ahí. Solo tienes experiencias diferentes. Don Manuel, ahora su tutor oficial, se lo repetía. Tu perspectiva es valiosa precisamente porque es diferente. Poco a poco, Hugo encontró su sitio. Su inteligencia emocional y su capacidad para explicar conceptos complejos con ejemplos de la vida real lo convirtieron en un compañero valorado.
Pablo, mientras tanto, continuaba su transformación. Empezó a cuestionarlo todo en su empresa. ¿Cuánto les pagamos a los de la limpieza? ¿Es suficiente para vivir con dignidad? Ordenó una revisión salarial completa para todos los empleados de base. Va a costar millones, protestó el director financiero. Pues lo haremos, sentenció Pablo. El N de efecto Hugo, como lo llamó la prensa económica, empezó a extenderse. Otras empresas empezaron a revisar sus propias políticas. En una conferencia empresarial, Pablo contó su historia. Durante 20 años construí un imperio, pero olvidé construir mi humanidad. Un niño de 11 años me recordó algo que mi madre me enseñó, que toda persona merece respeto. Cuando humillé a Hugo, le falté el respeto a Ilzael, a su madre, y a la memoria de la mía. Una tarde, Hugo apareció en el despacho de Pablo. Llevaba el uniforme de su nuevo instituto y una mochila llena de libros. Traía un proyecto de clase, un análisis matemático complejo sobre la distribución de recursos en la empresa de Pablo. Era brillante. He calculado que invirtiendo un 15% más en formación, podrían aumentar la productividad un 25% en 2 años, explicó el niño. Pablo estaba fascinado. ¿Puedo preguntarte algo personal, Hugo? ¿Me perdonaste de verdad? Al principio estaba dolido. Pero mi madre me dijo que perdonar no es olvidar. Es elegir no dejar que el rencor te amargue. Usted se equivocó. Sí. Pero cumplió su palabra y está intentando ser mejor. Eso merece un reconocimiento. Gracias, Hugo, por darme una segunda oportunidad. Gracias a usted por aprovecharla. Los meses se convirtieron en un año. La historia de Hugo y Pablo se había convertido en un símbolo de esperanza. El programa de bienestar de Carmen era un modelo a seguir. En una ceremonia escolar, Hugo recibió un premio a la excelencia académica. Pidió decir unas palabras. Este premio es importante, dijo al micrófono. No porque demuestre que soy listo, sino porque demuestra que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar. Hace poco mi madre limpiaba suelos para que yo pudiera comer. Mi padre vendía pañuelos en un semáforo. Alguien me humilló por eso. Me hizo sentir pequeño. Pero esa experiencia me enseñó que la dignidad no viene de fuera, viene de dentro. Mi madre siempre tuvo dignidad, incluso de rodillas limpiando. Mi padre siempre tuvo dignidad, incluso cuando la gente no lo veía. Y yo siempre tuve valor, incluso cuando otros no podían verlo. El auditorio estalló en un aplauso atronador y emocionado. El vídeo de su discurso se volvió viral, esta vez por las razones correctas. Pablo lo vio en su oficina y lloró, esta vez de gratitud. Quiero hacer algo más, le dijo a Sofía. Quiero crear una fundación para niños como Hugo, para que nadie tenga que esperar a una apuesta cruel para tener su oportunidad. La llamaré Fundación Dignidad. En una tarde especial, Pablo reunió a todos los protagonistas de la historia para un anuncio. Proyectó en una pantalla el logo de la nueva fundación. Su misión es encontrar y apoyar a niños con un talento excepcional pero sin recursos. Pero necesitamos un director juvenil. Alguien que entienda lo que viven. Alguien que sea un ejemplo. Miró directamente a Hugo. Tú, Hugo, queremos que seas la cara de esta fundación. Hugo miró a sus padres que lloraban de orgullo. Pero solo tengo 11 años. Y por eso tu perspectiva es tan valiosa, intervino don Manuel. Esa noche, Hugo tomó su decisión. Quiero hacerlo. Quiero ayudar a todos los niños que se sienten invisibles. Quiero decirles que sí son suficientes. El lanzamiento de la Fundación Dignidad fue un evento nacional. Hugo subió al podio. Contó su historia con una honestidad pura. Alguien me humilló, pero esa humillación se convirtió en una oportunidad. No porque la humillación sea buena, sino porque la gente puede elegir aprender y cambiar. Esta fundación existe para que otros niños no tengan que esperar una humillación para recibir su oportunidad. Existe para decirles que importan. El aplauso fue ensordecedor. Después, una mujer se acercó a Carmen. Yo también limpio casas. Mi hijo es muy bueno con los números. ¿De verdad esta fundación puede ayudarle? Sí, de verdad puede, respondió Carmen, que ahora era la coordinadora de la fundación. Una tarde, Hugo y Pablo estaban en el despacho donde todo empezó. La caja fuerte seguía allí, vacía, como un recordatorio. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Pablo. Aposté 100 millones pensando que era imposible perder. Perdí el dinero, pero gané algo que vale mucho más. ¿Qué ganó? Recuperé mi humanidad. Y gané un amigo que me enseña a ser mejor persona. Yo también aprendí que las personas pueden cambiar si de verdad quieren, dijo Hugo. El primer aniversario de la apuesta
La Fundación Dignidad ya había becado a 50 niños. En la ceremonia, Hugo dio el discurso final. Hace un año, un hombre me ofreció 100 millones. Pensaba que hacía una broma cruel, pero no sabía que estaba abriendo algo mucho más importante. No abrí solo una caja fuerte. Abrí una conversación sobre dignidad y respeto. El verdadero tesoro nunca estuvo en los bonos. Está en las oportunidades que ahora tengo y en poder ayudar a otros. Miro a las cámaras. A cada niño que me está viendo. Tu valor lo defines tú. A cada adulto. Nunca subestimes a nadie. El próximo genio podría estar limpiando tu oficina. Y finalmente concluyó, con la voz firme y clara. Quiero darle las gracias a la persona que sin querer me dio la oportunidad de demostrar quién soy. Señor de la Vega, gracias por cumplir su promesa. Pero, sobre todo, gracias por tener el coraje de cambiar. Usted me enseñó que nunca es tarde para ser la persona que siempre debimos ser. El auditorio se puso en pie. Pablo lloraba abiertamente, aplaudiendo al niño que había transformado su vida. En hogares por todo el país, niños que se sentían invisibles empezaron a creer que quizás ellos también tenían valor. Porque si un niño con zapatillas gastadas podía abrir una caja fuerte imposible y enseñar humildad a un millonario, entonces cualquier cosa era posible. Y esa fue la verdadera fortuna que Hugo encontró. No 100 millones de euros, sino la certeza de que su voz importaba y su historia podía cambiar el mundo. La caja fuerte solo había sido el principio. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.